Empezamos con la explicación de la ecuación de la recta tangente. Si la recordáis, ya la vimos el año pasado. Y se basa en la fórmula de la ecuación de la recta punto pendiente que vimos hace 2 años en cuarto. Quiero que debe quedar muy claro para poder entender bien este concepto de la ecuación de la recta tangente que la interpretación geométrica de una derivada es la pendiente de la recta tangente de la función en un punto. Repito, si yo estoy calculando la derivada de una función en un punto, ¿eso qué interpretación geométrica tiene? Es la pendiente de la recta tangente. Así que, utilizando la ecuación punto pendiente, si yo quiero calcular una recta que pase por este punto, x sub 0, f de x sub 0, y que tenga como pendiente la derivada de la función en el punto, no tengo más remedio que la fórmula sea y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0. En realidad la fórmula es muy fácil de aplicar, así que no os preocupéis, que ya veréis como en el ejemplo que vamos a hacer ahora no vamos a tener ningún tipo de dificultad. A ver, resumiendo, tiene que pasar por el punto x sub 0, f de x sub 0. Hombre, pues claro, ¿por qué pongo aquí f de x sub 0? Si recordáis, cuando yo estoy diciendo que un punto tiene dos coordenadas, x e y, los valores de la x siempre me los invento, ¿cierto? Y los de la y, ¿cómo los calculo? Sustituyendo estos valores de la x en la expresión analítica f de x. Entonces, lo mismo puedo decir x y que decir x f de x. Por eso me decir aquí x sub 0, y sub 0, y me han puesto x sub 0, f de x sub 0. Entonces, a la hora de escribir la fórmula, para que la entendamos bien, para que no haya que recordar mucho, acordaos que yo de memoria ando fatal, entonces intento entender bien las cosas. X menos x sub 0, y menos y sub 0. Pero como resulta que este y sub 0 es el valor de una función, ponemos f de x sub 0. Acordaos que f de x sub 0 es lo mismo que escribir y sub 0. Y aquí en este caso estaríamos escribiendo la pendiente de la recta tangente, que nosotros ya sabemos que es la derivada de la función en el punto. Vamos a hacer un ejemplito para ver cómo se hace esto en la práctica. Y es muy sencillo. Voy a coger de la hoja de selectividad el ejercicio 6C. Bueno, pues empezamos con el ejercicio 6C. Antes que nada, una duda que ha surgido por ahí. ¿Esta y esta x se van a quedar así o la tengo que sustituir por algún valor? No, se quedan así. Acordaos que estoy calculando la ecuación de la recta tangente, que no deja de ser una ecuación de una recta. Y las ecuaciones de la recta tienen esta pinta. Igual a 2x más 3, donde la y la x siempre se quedan ahí. ¿Vale? Entonces no os preocupéis. Esta x y esta y van a seguir ahí. Y no me tengo que preocupar. Todas las ecuaciones de la recta tienen una x y una y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Entonces el ejercicio 6C dice... Venga, Laura, ¿lo puedes leer un momentito? Bueno, Laura no, mejor Marina. Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 2. Acordaos, ordenada y abscisa. Para los matemáticos, ordenada es el eje y abscisa es el eje x. Entonces, si a mí me están diciendo que calcule la ecuación de la recta tangente para la abscisa x igual a 2, me están diciendo cuál es el valor del x sub 0. Para mí, este va a ser el x sub 0. No hace falta ponerlo, pero que tengáis en cuenta que ese va a ser el x sub 0, ¿vale? Imaginaos, que el ejercicio, en vez de decirme calcula la ecuación de la recta tangente en x igual a 2, me dijera en el valor, en el punto 2, 4. En realidad, me están dando más información. No debo entrar en crisis para calcular el f de x sub 0, sino que el x sub 0 ya me lo estarían dando. Para mí, este 2 sería el x sub 0 y este 4 sería el f de x sub 0. Lo digo porque todos los años hay gente que me dicen, profe, me dicen que el punto es el 2, 4,
El 2 es la x sub 0. ¿Y el 4 entonces qué es lo que es? No te preocupes, el f de x sub 0. Si el ejercicio fuera de esta manera, diciéndome cuáles son las dos coordenadas del punto, no te preocupes. El 2 es el x sub 0 y el f de x sub 0 es el 4. Si a ti además te dan la función, la expresión analítica de la función, sustituyendo el 2 por la f te darías cuenta, en este caso concreto, te darías cuenta de que el f de x sub 0 en realidad ya te lo habían dado y no tenías que calcularlo tú. Así que este en realidad era un ejercicio más fácil que el que estamos haciendo nosotros ahora. Me olvido de este ejemplo y el que estamos haciendo nosotros ahora es calcular la ecuación de la recta tangente sabiendo que la x vale 2. Me están diciendo cuánto vale el x sub 0. ¿Qué valores son los que tengo que calcular? El x sub 0, que ya lo tengo, el f de x sub 0, que para mí sería el f de 2, y el f' de 2. Esos son los tres valores que tengo que calcular. F de 2, fácil, donde ponga x pongo un 2 y sustituyo. Como el 2 es más grande que 1, sustituyo en el trozo de abajo, 4 entre 2, 2. Acabé. Vamos a calcular ahora el f' de 2. Hay que hacer la derivada. Acordad lo que os decía, las derivadas son imprescindibles. Entonces, si yo quiero hacer la derivada, f' de x es igual. 2 que está aquí en el exponente, le pego el par y lo paso para adelante. Y me queda 2 que multiplica a x más 1 elevado a 1, no hace falta ponerlo, por la derivada de lo de dentro, que sería 1, tampoco hace falta ponerla, porque es un 1. Si x es menor que 1. Y aquí abajito lo podéis hacer como queráis, con la derivada de un cociente, o lo podéis hacer escribiendo que esto es 4 por x elevado a menos 1. Al derivar esto, ya sabéis, le pego el par pi al menos 1, que pasa para adelante, y me queda menos 4 por x elevado a menos 2. Un momentito, que ya termino, un momentito. Este x elevado a menos 2, ya sabéis que se puede poner, y se suele poner, aquí abajito, con x elevado a 2. Menos 4, x elevado a 2, si x es mayor que 2. Bueno, en este caso, f' de 2, ¡ay! Mayor que 2, no, perdón, mayor que 1. Pues Antonio, está despistado, ¿eh? Mira que no decirme que era mayor que 1. No estabas atento, ¿eh? f' de 2, sustituyo entonces en el trozo de abajo y me sale, si donde pone x yo pongo un 2, 2 al cuadrado, 4, menos 4 entre 4, menos 1. Ponemos aquí menos 1 y ahora todo se traduce en sustituir en la fórmula. Entonces me queda y menos f de x sub 0, en este caso y menos 2, es igual a f' de x sub 0, o lo que es lo mismo, menos 1 multiplicado por x menos x sub 0, y en este caso x menos 2. Esa es la ecuación de la recta tangente, pero vamos a ponerla un poquito más bonita. Y menos 2 es igual a menos x más 2, de donde me queda que es igual a menos x más 4. Esta es la ecuación de la recta tangente.